En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, domingo 19 de diciembre del año 2021, domingo cuarto de Adviento. El color litúrgico es morado. Ya estamos entrando en la última semana del Adviento. Ya la siguiente lectura corresponde a las lecturas de Natividad. La primera lectura la tomamos del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Esto dice el Señor: De ti, Belén Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Esta profecía de Miqueas acerca más el sentido de la natividad, acerca más el sentido de la fortaleza que va a tener el que ha de nacer. Hemos dicho durante toda la semana el Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está empezando a dar esas referencias directas de dónde ha de nacer. Nos está posicionando en un lugar en específico. De ti, Belén Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Cualquiera podría pensar que el jefe de Israel tiene que salir de la gran ciudad, pero no, va a salir de un lugar pequeño, de un lugar prácticamente olvidado. Al oír esto, pequeña entre las aldeas de Judá, debemos de considerarlo casi como un caserío, como una reunión de unas cuantas familias que están ahí viviendo. De ahí ha de nacer. Esto es lo que más adelante en la Epifanía es lo que va a escuchar Herodes de boca de sus consejeros cuando lleguen los reyes y le digan: ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos van a leer esta profecía de Miqueas. Se dice que de Belén Efratá, de ahí es donde ha de venir el que ha de nacer. La segunda lectura la tomamos de la carta a los Hebreos de Pablo. Pablo, de la carta que le escribe a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que te pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo a hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Lo que acabamos de escuchar ahorita con el profeta Miqueas, donde ha de nacer el que ha de nacer, porque así lo dice, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz, no va a haber esa manifestación acerca del reino de Dios ni de la salvación del hombre. Pablo, en esta carta que le dirige a los hebreos, les está diciendo, gracias a que vino el Mesías, gracias a que vino el Cristo, y Él se ofrece para hacer la voluntad del Padre. Esa es la razón del por qué el sacrificio que hace Él, que eso lo veremos mucho más adelante, sirve para la salvación de los pecados del hombre. Pero primero tiene que nacer. Primero se tiene que manifestar a los hombres. Y una vez que se manifiesta a los hombres, ahora sí, tiene que correr la suerte que ha de correr para poder llegar a esta lectura, a los sacrificios. Esta es la misión de Cristo. Esta es la misión del Yeshua, del Dios salva. Él tiene que nacer para después de dar su mensaje, para después de darnos su palabra, de darnos el Evangelio, ofrecerse Él mismo por voluntad, porque es la voluntad del Padre, en sacrificio para nuestros pecados. Si nosotros hubiéramos respondido a la voz de Él, así como la pregunta que le hicieron a los escribas y a los publicanos y a los fariseos y todo eso, vino Juan, les dio la solución, les presentó la respuesta a todos estos cuestionamientos que tenían con relación a Dios, pero no le hicieron caso. Hicieron con Él lo que quisieron. Viene Jesús, nos habla, nos pone la muestra, cura enfermos, resucita a aquellos que han muerto, les devuelve la vista a los ciegos y a los sordos los hace oír y a los mudos hablar. Todas esas señales que acompañan a este personaje culminan en esto que aquí dice, víctimas ni sacrificios, sino holocaustos y que agradan al Señor. A eso es a lo que vino. Pero primero tenía que nacer. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado por parte del Señor. Palabra del Señor. Ya hicimos la reflexión aquí. Ya vimos que era la acción del Espíritu Santo conforme a Juan, hijo de Zacarías, conforme a Isabel, que la llenaba del Espíritu Santo en cuanto María pronunció palabra. El niño saltó de gozo. Llegó el Espíritu Santo y se posó en Isabel. Se posó en Juan, el producto que traía Isabel. Esa reflexión ya la hicimos. Vamos a hacer la reflexión que corresponde a este domingo cuarto, donde ya estamos, ahora sí, al umbral del nacimiento del que ha de ser. Donde le dice, dichosa tú que has creído.
Esas palabras que le dice Isabel a María es lo que le dan continuidad a la plática que tuvo María con el ángel. Pero también le dan continuidad a la plática que tuvo el ángel con José. Porque hay que recordar que José, hombre justo, respetuoso de la ley, en un momento dado hubiera tenido que entregar a María para que fuera apedreada. Pero no lo hace. Le da ese sí al ángel y cuida de su esposa, como lo acabamos de leer. Va y toma a su esposa y la recibe en su casa. Aquí el sí que le dice María, dichosa tú que has creído, porque gracias a que has creído te comprometes con la acción de recibir al Hijo de Dios. Y esa acción de creer es en la que todos debemos estar atentos en esta semana. Porque la semana de Adviento, estas semanas de Adviento son de preparación. Pero preparación no nada más a la fecha que ya sabemos que va a llegar, no. Preparación a la fecha que no sabemos cuándo va a llegar. Porque si nosotros nos atenemos simplemente a una fecha, no pasa de ser un ejercicio que se repite año con año. ¿Cómo vamos a recibir al Cristo? ¿Qué estaba pensando María? ¿Qué estaba meditando María? ¿Qué pasaba por la mente? ¿Qué pasaba por el corazón de María cuando le dijo sí al ángel? Cuando decidió creer. ¿Qué está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón ahorita que hacemos esta lectura y que podemos compararnos con María? Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado. Los profetas nos han anunciado al Salvador. Si nosotros creemos, la promesa de María puede ser nuestra promesa. Debe de ser nuestra promesa. Creer en que el Salvador ha de venir. Y en su momento está. Y en su momento vino a salvarnos. Vino a darnos la plenitud a la ley. Vino a ofrecerse como ese sacrificio, como ese holocausto, como esa entrega para nuestros problemas, nuestros pecados. Cuando nosotros nos adherimos, al plan de Jesús, nos adherimos al plan de Dios. Y entonces sí, como dice Isabel con María, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado. De la oración colecta, el día de hoy, domingo 19 de diciembre del año 2021, cuarto domingo de Adviento, ciclo C. Color litúrgico, continuamos con el morado. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.